Buenas tardes a todas y a todos. Un placer saludarlos. Estaba recorriendo el mapa federal. Buenas tardes. Hay muchos amigos conocidos, decanas, decanos, directores y coordinadores de redes, de carrera de las distintas facultades. Es un placer saludarlos desde Confedi. Les deseamos que tengan un excelente ciclo lectivo 2021, que sin duda va a ser mejor que el que pasamos el año pasado. Y desde esta comisión de enseñanza, que tiene varias acciones para contarles, esta, la primera de este año, van a haber otras más, a cargo de este trabajo que se hizo el año pasado, este seminario que tiene que ver con una relación de Confedi con el laboratorio MESEC de Misiones y con el grupo de investigación que tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, que fue un gran trabajo que nos ayudó a comprender en dónde empezamos a movernos, ahora que ya tenemos con el acuerdo de estándares un trabajo de cara a la acreditación. Simplemente, como siempre hago, felicitar el trabajo, en este caso, de la licenciada Sandra Cirimelo, que está a cargo junto al ingeniero Roberto Giordano Lerena, que ustedes todos conocen. Estas dos personas vienen trabajando este tema hace un tiempo y nos están ayudando a esto de abordar el fenómeno de las competencias, y ahora que el libro rojo nos empieza a mover a todos, es una excelente oportunidad de mostrar este trabajo de investigación. Un aviso parroquial les quiero comentar, como decía Sergio Pagani, decano que fue presidente de Confedi. La próxima actividad está pensada también desde la Comisión de Enseñanza el lunes 15 de marzo de 10 a 13. Ahí decanas y decanos escucharán a las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, al secretario Parsic, al subsecretario Albornoz, a la directora de carrera, de la DNGU, Roxana Puig, al presidente de la CONIAU, Néstor Pan, y a la directora de acreditación, Marcela Gropo, que nos van a contar cómo quieren que se impulsen temas como la formación profesional continua. Dentro de las carreras de ingeniería, dentro de lo que es el libro rojo, ese primer taller, que les digo tiene fecha ya el lunes 15 de marzo, sería el primero de otros, que seguramente el segundo y en adelante, como esta actividad estaría dirigido a redes y a directores de carrera. Sin más, un abrazo como siempre fraterno desde Confedi, y a Sandra y a Roberto, como siempre, les agradezco por el tiempo, por el esfuerzo y por contar siempre con ustedes. Le dejo la palabra a Roberto, anfitrión. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por participar en esta tarde de febrero. Realmente, como decía Oscar, estamos honrando el sentido federal de Confedi con una presencia que cubre toda la geografía de la República Argentina. Esta actividad tiene que ver con la presentación de los resultados de un proyecto de investigación que se compilan bajo la denominación de mapa de abordaje de las competencias genéricas de egreso en las carreras de ingeniería en la República Argentina, y está situado en el año 2020, que fue el momento en el que hicimos este trabajo, ¿no? este proyecto. A ver. Ahí se ve. En primer lugar, voy a comentarles un poquito el marco de referencia para que vayamos adentrándonos en el proyecto propiamente dicho, y a partir de ahí empezar a pasar ya a los resultados del proyecto, que es lo que en definitiva supongo que nos interesan a todos. Las competencias genéricas del ingeniero argentino
que formuló Confedi allá por el año 2006 y que luego en el año 2013 fueron adoptadas en el seno de ACIBEI como competencias genéricas de egreso del ingeniero iberoamericano y luego por el Programa de Ingeniería de las Américas de la OEA para todo el continente, también en el año 2013, son en alguna medida el faro que alumbra el tema de las competencias esperadas para el ingeniero en general, más allá de la especialidad, más allá de la terminal, para la República Argentina y, como digo, para Iberoamérica y el continente americano en general. Esas competencias, 10 competencias genéricas que todos deben recordar, divididas en competencias tecnológicas y políticas sociales y actitudinales, fueron incluidas en la propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de ingeniería, lo que conocemos como Libro Rojo de Confedi. Este libro rojo que compila a partir del consenso de 120 facultades de ingeniería una propuesta de estándares para esta segunda generación de carreras de ingeniería, incluye estas competencias, como digo, y las pone como una actividad transversal a cualquier ingeniería que es necesario considerar y que son necesarias desarrollar a lo largo de todo el proceso formativo. Luego, a partir de esta propuesta del libro rojo generada por Confedi, el documento entra en el ámbito del Consejo de Universidades y el Consejo de Universidades es quien redacta, quien define la letra fina, en definitiva, de la resolución de estándares de acreditación para las carreras de ingeniería. Ese documento que propone el Consejo de Universidades es el acuerdo plenario del Consejo de Universidades número 239, que ya está vigente, está aprobado, propone, como digo, los estándares para las carreras de ingeniería que están contempladas en el libro rojo y ya ha sido elevado por parte del Consejo de Universidades a la Secretaría de Políticas Universitarias para que incurra en el acto formal de resolución. Es decir, que una vez que el Secretario de Políticas Universitarias y el Ministro firmen la resolución con esta redacción propuesta por el Consejo de Universidades, tendremos vigentes formalmente los nuevos estándares para la acreditación de carreras de ingeniería que entrarán en vigencia como mínimo un año posterior a que esa firma ocurra, ¿no? En este acuerdo plenario también están las competencias genéricas incorporadas, con una redacción sutilmente diferente a las del libro rojo. Están diferenciadas las competencias tecnológicas como ejes de trabajo, contenidizadas, digamos así, dentro de las tecnologías aplicadas, y las competencias sociales, políticas y actitudinales como ejes de trabajo transversales a todas las asignaturas y a la carrera en general. Con lo cual, todo hace suponer que con este derrotero que hemos venido recorriendo, las competencias genéricas de egreso que nacieron allá en el año 2006 y que, como digo, se extendieron luego por todo el continente, van a formar parte formalmente, valga la redundancia, del estándar de acreditación de segunda generación. Por ende, las carreras deberán incluir en sus planificaciones actividades tendientes a la enseñanza, práctica y evaluación de las competencias genéricas, en definitiva, para su desarrollo, actividad que involucra enseñanza, práctica y evaluación, y obviamente, eventualmente, algunas universidades tendrán que ajustar sus planes de estudio vigentes para contemplar esto. Digo eventualmente porque no es imprescindible el ajuste de los planes de estudio, tampoco el ajuste de los planes de estudio significa un cambio dramático, traumático o radical, donde hay que tirar todo a la basura y empezar de vuelta. La realidad es que, más allá de los planes de estudio y más allá del mecanismo de abordaje y
y de la mediación pedagógica que estemos utilizando hasta hoy en la formación de ingenieros en la Argentina, estamos desarrollando competencias en los graduados. Si no fuera así, sería lo mismo que decir que todos los ingenieros graduados en la Argentina no son competentes. Y eso no es cierto. Formamos ingenieros competentes, formamos ingenieros con determinadas competencias, más allá del mecanismo de mediación pedagógica que utilicemos y más allá de las prácticas que llevemos adelante y más allá de que lo hagamos consciente y como una meta o lo hagamos en algunos casos tácitamente, es decir, no volcado explícitamente en nuestras planificaciones y en nuestros planes de estudio. Lo cierto es que ahora que esto se transforma en un estándar, sí necesariamente va a tener que ser algo explícito, presente en los planes de estudio, y su abordaje va a tener que poder ser acreditado en el proceso de acreditación, valga la redundancia. El tema entonces es que algunas carreras, como digo, ya abordan estas competencias genéricas en sus planes de estudio, pero cada una la aborda en forma individual, en forma dispar, como digo, en algunos casos en forma explícita y en otros en forma implícita. Y cuando nos paramos a analizar el contexto de la Argentina, nos encontramos con que no tenemos información compilada ni homogeneizada acerca de en qué grado se produce este abordaje desde las carreras. Tampoco tenemos una evaluación respecto de qué grado de éxito tenemos en este abordaje. Pero como mínimo no teníamos, y sería interesante tener, el grado de abordaje que hacemos desde las facultades respecto de estas competencias. Si tuviéramos ese diagnóstico, podríamos, tanto desde cada unidad académica como a nivel general, reflexionar sobre la propia realidad individual, institucional o bien a nivel nacional desde Confedi y tomar conocimiento de las otras, de la realidad nacional, para compararse con algún indicador, digamos así, que sirva de referencia a nivel país. Esto además a Confedi le permitiría definir planes de capacitación generales como los que hemos venido desarrollando desde el año 2018 hasta hoy, incluso por redes de carrera, sabiendo cada red de carrera dónde tiene sus fortalezas y sus debilidades, pensando ya desde el punto de vista disciplinar de la terminal y no individual de la realidad circunstancial de cada facultad. Para esto, entonces, pensamos en una investigación de tipo cualitativo observacional, una encuesta que pudiera relevar y compilar la información a nivel nacional que nos permitiera justamente conocerla en lo que refiere al abordaje de estas competencias en nuestro país. Esto es lo que dio lugar, esta necesidad, esta inquietud que sale del grupo de competencias en ingeniería de la Universidad FASTA, que conversamos y que charlamos con el equipo de laboratorio MESEC y con la Comisión de Enseñanza de Confedi, da lugar entonces, como digo, al proyecto Mapa de Competencias Genéricas de Argentina 2020. Ese proyecto fue llevado adelante durante el año 2020 por el Grupo de Investigación de Competencias en Ingeniería de la Universidad FASTA y el Laboratorio MESEC. El Grupo de Investigación de Competencias en Ingeniería de la Universidad FASTA es un grupo que tiene su sede en la Facultad de Ingeniería, más allá de que concurren y hemos participado en proyectos interdisciplinarios con la Facultad de Ciencias de la Educación. Este grupo fue el primero en evaluar la percepción sobre el grado de desarrollo de competencias genéricas de egreso en los graduados en la República Argentina. Un instrumento sumamente interesante y útil, sobre todo a la hora de modificar los planes de estudio para poder, como decía hoy, trabajar sobre las debilidades y afirmarnos sobre las fortalezas que tenemos. El Laboratorio MESEC es un conjunto de profesionales que nace al amparo de la Facultad de Ingeniería de Oberá, de la Universidad Nacional de Misiones, que estudia, desarrolla metodologías, desarrolla propuestas tecnológicas en torno a la formación de ingenieros, fundamentalmente en el área de
formación por competencias y educación centrada en el estudiante. Tiene un perfil mucho más práctico, un perfil precisamente de laboratorio, de banco de pruebas, donde se diseñan metodologías y tecnologías y se las somete a pruebas, se las valida en el terreno, en el territorio, y luego se las formaliza. Entonces son dos grupos que trabajan en forma complementaria, de hecho tienen integrantes en común, y que permiten, por un lado, hacer un abordaje desde la teoría, desde la investigación propiamente dicha, con sus fines, y desde la práctica y de la puesta en el terreno. Eso nos ha permitido que a partir de algunos resultados de proyectos y de demandas concretas se lleven adelante propuestas de capacitación. Muchos de ustedes habrán probablemente cursado algunas de las propuestas del laboratorio MESEC, que iniciaron en la República Argentina y que hoy tienen alcance iberoamericano. De hecho, en este momento estamos dictando un curso sobre formación por competencia y educación centrada en el estudiante para CIBEI, para la Asociación Iberoamericana, con presencia de 13 países, y para la red I4 de Ingeniería Industrial, también una red iberoamericana que reúne a universidades y docentes y directores de carrera de Ingeniería Industrial de todo el continente. Entonces, sumamos acá, como digo, la investigación, el desarrollo de metodologías, de tecnologías, la validación y la puesta en práctica para luego transferir, capacitar en estos temas. Obviamente, este proyecto, que era de interés de Confedi, y que Confedi era el principal interesado en conocer los resultados de esto, tuvo el auspicio entonces de la Comisión de Enseñanza de Confedi. Quiero agradecer a Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que tomó esta iniciativa, aprobó y auspició esta iniciativa, lo mismo que a todo el equipo de Confedi, que nos ayudó en la difusión para poder relevar efectivamente a todo el país, ¿no? El objetivo formal de este proyecto es conocer y compilar el grado en el que, dentro de los espacios curriculares obligatorios, las carreras de ingeniería de Argentina implementan mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación de las competencias genéricas de egreso. Esto, como decía, da lugar al mapa de abordaje de las competencias genéricas de la ingeniería, que en este caso está situado en el año 2020. Las etapas en las que se desarrolló este proyecto fueron, en primer lugar, la definición del marco de referencia, el marco teórico, la definición de instrumentos, luego la encuesta propiamente dicha, que nos permitió relevar a los directores de carreras de todo el país, la compilación y análisis de los resultados y, por último, el informe final. En cuanto a la implementación del proyecto, utilizamos como instrumento la encuesta Google Forms, una encuesta web, de forma tal de que pudiéramos, aún en tiempos de pandemia, relevar la opinión de todos los directores de carrera. Estaba dirigida esa encuesta a secretarios académicos y directores de carrera. En tanto son ellos los responsables de las planificaciones, de los planes de estudio, son quienes conocen el desarrollo y la implementación de la carrera y quienes podían entonces responder respecto de sus propias carreras en cuanto al grado de abordaje de cada una de las competencias en su realidad particular, ¿no? La consigna que le dimos a estos directores de carrera o secretarios académicos era que para cada carrera indicara de 1 a 5 el grado en el que, dentro de los espacios curriculares obligatorios, subrayo esto, espacios curriculares obligatorios, la carrera implementaba mecanismos sistemáticos para el desarrollo y la evaluación de cada competencia genérica. El valor reportado por los directores en cada uno de los puntos de esta encuesta es una medida del grado de abordaje sistemático de la competencia desde la carrera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación de los resultados. Es la medida del grado de abordaje sistemático de la competencia desde la carrera hacia los estudiantes.
no significa el desarrollo de esa competencia en los estudiantes o graduados, ni tampoco su percepción al respecto. Es decir, es un indicador del trabajo de la carrera, del esfuerzo de la carrera, y no de sus resultados o de la efectividad de tal trabajo. Estos mapas lo que nos dicen es qué trabajo, qué esfuerzo hace la carrera sistemático y dentro de sus planes de estudio y de sus asignaturas obligatorias para desarrollar estas competencias en los graduados. ¿Y en qué grado lo hace? No significa que tengan éxito y no significa necesariamente que haya una correlación entre los resultados y el esfuerzo que se haga. Puede que haya mucho esfuerzo por parte de las facultades, esté previsto en los planes de estudio, haya actividades, se las evalúe, sin embargo, los resultados en términos de efectividad no sean buenos o a la inversa, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de leer los mapas. Acá estamos hablando de lo que los directores de carrera declaran respecto del esfuerzo, del trabajo de las carreras por desarrollar estas competencias, por evaluar estas competencias dentro del proceso formativo. Voy a pasar muy rápidamente porque supongo que todos habrán leído muchas veces las competencias genéricas de egreso, pero sintéticamente estas competencias genéricas de egreso, como les decía, están divididas en dos tipos: 5 tecnológicas y 5 sociales, políticas y actitudinales. Las primeras, que tienen que ver más con la formación del ser ingeniero, tienen que ver con identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Esa es la primera competencia. La segunda, concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. La tercera, gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. La cuarta, utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. Y la quinta, contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y o innovaciones tecnológicas. Cuando vamos a las competencias sociales, políticas y actitudinales, más transversales y más propias del ser en sí mismo, del ser profesional, inclusive más allá del ser ingeniero, propias del ser profesional, nos encontramos con la competencia 6, que es desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, comunicarse con efectividad, la competencia 7, actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad, tanto en el contexto local como global. Esa es la 8. La 9, aprender en forma continua y autónoma. Y la 10, actuar con espíritu emprendedor. La encuesta se orientó hacia las 26 terminales que están contempladas en el libro rojo. Son estas que ustedes están viendo ahí. Y obviamente hablamos en forma genérica, hablamos de terminales y no de carreras, porque aquellas que tengan una denominación sutilmente diferente, pero que respondan a los estándares de acreditación de estas terminales, han sido contabilizadas en cada terminal, ¿no? Con lo cual los resultados los vamos a ver concentrados o agrupados por terminales. Justamente, poder conocer desde cada terminal, de la realidad de cada terminal, cuál es el mapa de competencias, nos parecía una herramienta sumamente útil para los directores de esas carreras en particular y sobre todo para los coordinadores de redes y los que integran las redes temáticas de Confed. Por eso, esta actividad, este seminario estaba originalmente destinado con exclusividad a directores de carrera y a coordinadores de redes de carreras de Confed. Lo que pasa es que, bueno, la inscripción superó las expectativas en ese sentido, en el sentido cualitativo, además del cuantitativo, obviamente. Se inscribieron muchos docentes y entonces, charlando con la Comisión de Enseñanza, decidimos que íbamos a abrir el evento para que los docentes pudieran participar, sobre todo aquellos que habían tenido la inquietud y la iniciativa de inscribirse. Y bueno, por eso somos tantos, 261 en este momento, pero como digo, la idea original era otra. Eso nos llevó en alguna medida a replantear algunas cuestiones de la exposición, pero bueno,
el foco, por eso insisto en esto, está puesto desde la óptica de cada terminal. Bueno. Para los resultados del proyecto los voy a dejar con la licenciada Sandra Cirimelo. Sandra es la directora del Grupo de Competencias en Ingeniería de la Universidad FASTA, es miembro del laboratorio MESEC y es a su vez mi vicedecana en la facultad, así que ella les va a comentar respecto de los resultados del proyecto y luego de los resultados del proyecto tenemos algunas reflexiones como para compartir y podemos abrir el diálogo para preguntas. Así que los dejo con Sandra entonces. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Sí, claro, como dijo Roberto, por ahí inicialmente el público y también asociado a quienes respondieron la encuesta, era otro, y por ahí si aquí hay presentes, como sabemos que hay, docentes o personas que no están directamente en la gestión de la carrera, puede que algunas de estas cosas les resulten novedosas o quizás estos resultados no les digan en principio demasiado, pero nosotros no vamos a puntualizar demasiado en cada resultado, tampoco para no hacer algo muy, muy tedioso, porque en definitiva son números que después se pueden visualizar directamente, pero vamos a mostrar como una idea general de cuáles fueron los resultados con cierta celeridad, pero después si es necesario nos detenemos o volvemos en alguno. Bueno, nosotros le denominamos Mapa 2020 porque, bueno, el proyecto comenzó a fines de diciembre del 2019, pero finalmente por cuestiones que tienen que ver con el receso y demás, fue contestado mayormente en el periodo 2020, y también hicimos una extensión del proyecto original porque cuando en marzo ocurrió la pandemia, bueno, no teníamos una cantidad de respuestas por ahí tan como hubiéramos querido, así que el proyecto se extendió un poquito más. En principio era un proyecto muy breve, de unos pocos meses, y finalmente lo llevamos de diciembre de 2019 a julio del año pasado, del año 2020, sí, año pasado. Este proyecto fue, gracias a la Comisión de Enseñanza de Confedi, como dijo Roberto, pudimos llegar a todas las unidades académicas del país que dictan carreras de ingeniería, por supuesto, pero tuvimos respuesta de 55 universidades y 74 unidades académicas, o sea que algunas unidades académicas no completaron la encuesta. De las 26 terminales que antes mencionó Roberto, que tomamos por estar tipificadas en el libro rojo, obtuvimos respuesta de 24 terminales, o sea, 2 terminales no obtuvimos respuesta. No eran terminales tampoco con una gran cantidad de carreras, pero bueno, esta es la realidad, que de 2 terminales no obtuvimos respuesta, que son la terminal de ingeniería nuclear e ingeniería ferroviaria, si por ahí se están preguntando cuáles serían, y en total recibimos 187 respuestas asociadas a esas 24 terminales que sí respondieron. Gracias a un aporte estadístico invaluable de la licenciada Mónica Pascual, que es parte de nuestro equipo de trabajo, bueno, finalmente nos decantamos por la mediana, por la forma en la que se había hecho el estudio, como dijo Roberto, una escala ordinal para responder acerca de cada competencia de valores de 1 a 5. Y como ustedes van a ver en breve, nosotros en cada gráfico tomamos como un valor intermedio, esta es una cuestión subjetiva de quienes desarrollamos estos resultados, el valor 3, siendo que había valores de 1 a 5, tomamos un valor intermedio 3, parece bastante obvio, pero por otro lado, bueno, después podemos reflexionar después en base a los resultados, si por ahí quizás para alguna carrera, para algunos gestores, ese valor 3 es suficiente, porque es lo que después tienen pensado desarrollar. Recordemos que estas son competencias de egreso académicas, no profesionales. Estas personas que son nuestros graduados no están todavía en el ámbito profesional, con lo cual ese número 3 es una
una medida que estamos mostrando, no estamos haciendo con eso un juicio de valor. Si querés avanzar, Roberto. Bueno, como les decía, acá también seguramente esto tiene alguna correlación con la cantidad de terminales que hay de cada una de estas familias de carreras o terminales, valga la redundancia, digamos, o de las cargas en la terminal, quiero decir. Pero bueno, ahí pueden ver cuántas respuestas tuvimos de cada una de las terminales, ¿no? Por ejemplo, la más numerosa, sistemas de información informática, que posiblemente o seguramente eso se corresponde con la cantidad de carreras que dictan en esa terminal alguna propuesta en el sentido informático. Mientras que en otras tuvimos poquitas respuestas, como pueden ver, mecatrónica tuvimos 3, naval tuvimos 1, ya dije que nuclear y ferroviaria tuvimos 0, pero bueno, mecatrónica es un número bajo, pero es el 100% de las carreras que tiene esa terminal, con lo cual podríamos decir que es un número súper exitoso, porque tuvimos el total de respuestas, ¿no? Entonces, bueno, el número, por ahí cada quien, si no tiene conocimiento de la cantidad de carreras de cada terminal, después eso, desde Confedi seguramente se los pueden acercar, y si les interesa ver la representatividad de esa cantidad de respuestas para la terminal dada, ¿no? Pero eso es lo que nosotros mostramos ahí, es una cuestión total, ¿no? El mapa de cantidad de respuestas, no lo que representan respecto de su terminal. Bueno, como les decía, vamos a ver ahora algunos resultados. Los gráficos que van a ver son unos gráficos radar, seguramente los conocen, en los que en este primer grupo de gráficos, no me voy a detener a mostrar cada uno, pero ustedes pueden ver si son aquellos que hayan respondido a la encuesta, si su radar propio está en consonancia o no con el radar general que hemos obtenido del estudio. Entonces ahí lo que pueden ver son las 10 competencias genéricas de egreso, el valor de la mediana para cada competencia, para esa terminal, marcado en azul. ¿Sí? El valor 3, como les digo, es el que nosotros consideramos un intermedio para el análisis que hicimos a posteriori. Acá no hay ningún análisis hecho por nosotros, sino simplemente reflejadas las respuestas que se dieron durante principios del 2020 por las personas delegadas por el decano para responder la encuesta. Si querés, Roberto, avanzar, después si alguien quiere volver en su terminal o quiere alguna información adicional, podemos darla. Todas las gráficos que ustedes van a ver, que está pasando Roberto, son de las terminales de las que obtuvimos por lo menos 3 respuestas. De las que obtuvimos menos de 3 respuestas, no hicimos un gráfico, no porque no se pueda hacer desde ya, ¿no? Sino porque la cantidad de respuestas quizás al ser baja no era tan elocuente como para hacer un gráfico, pero bueno, si ustedes siendo de una u otra terminal podrán ver si estos números que ven les parecen que reflejan su realidad, ¿no? Hay algunas, como pueden ver, algunas terminales que han reportado un grado muy alto de algunas competencias. Acá en lo que estamos viendo, las competencias C2 y C9 en ingeniería en computación han reportado el valor máximo posible. Esta es la percepción de quienes respondieron la encuesta del trabajo que hace la carrera, como dijo Roberto, para llevar adelante el desarrollo en los estudiantes de estas competencias. No quiero aburrirlos con hablar tanto, porque los resultados están a la vista. Acá tenemos justamente industrial, también una carrera, una terminal que ha tenido una cantidad importante de respuestas. Mecánica, bueno. Mecánica reporta, fíjense, si querés volver, Roberto, un poquito atrás, bueno, también pasa con química. Fíjense ustedes,
un grado bastante bajo en lo que refiere al desarrollo de las competencias, como le dijo Roberto, profesionales, ¿no? Las que serían sociales, políticas y actitudinales, fíjense entre C5 y C9, lo mismo ocurre con química. Ahí podrán ver el radar, bueno, minas. En minas, si mal no recuerdo, teníamos 3 respuestas. No tengo acá el número exacto de respuestas, pero no había muchas. Bueno, luego de este conjunto de gráficos, si querés avanzar, Roberto, como les decía, ahí tenemos, bueno, mecatrónica. Mecatrónica es un caso interesante, con mucha coherencia, consistencia interna, pero tal vez con un grado de autocrítica bastante extremo, ¿no? Sí. Sí, es un número bajo de respuestas en esa carrera, como decía, pero también es un número bajo de carreras que la dictan. Y estas son las que tuvieron menos de 3 respuestas, 2, o en el caso de automotriz, petróleo, transporte, metalúrgica y naval, 1 respuesta. Con lo cual, bueno, ahí la comparación podría hacerse quizás con carreras afines, ¿no? Digo, las que tuvieron 1 respuesta, porque no hay por ahí con quién compararse en esa terminal, para quienes hayan respondido, me refiero. Avanza, Roberto, si querés. Y después el otro conjunto de gráficos que le presentamos a la Comisión de Enseñanza, que es en definitiva a quien nosotros entregamos estos resultados, fue el análisis por competencia, para cada una de las competencias, analizándolo por terminal, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, creo que también es bastante simple de comprender, pero digo que sería para la competencia tecnológica 1, que es identificar, formular, resolver problemas de ingeniería, la respuesta de cada una de las terminales que respondieron están unificadas en ese radar para esa competencia, ¿no? Fíjense que creo que se ve en estos 2 gráficos, y seguramente como veremos más adelante se salta rápidamente a la vista, que las competencias tecnológicas tienen un alto grado de desarrollo en las carreras de ingeniería argentina, por lo menos es la percepción que se tiene del trabajo sobre esas carreras. Si querés avanzar, Roberto. Acá también, para hacer estos gráficos, se tuvieron en cuenta las carreras sobre las que había más de 3 respuestas. Bueno, la competencia 3, perdóname, que iba a decir algo con la competencia 3, fíjense que tiene un grado de desarrollo más bajo, se observa así rápidamente en el radar un grado de desarrollo más bajo, y bueno, en años por ahí hablando con gente, docentes, gestores, el tema del trabajo para los egresados, ¿no? En términos de proyecto, por ahí es algo que es más deficiente que la resolución de problemas, ¿no? Entonces fíjense cómo estos resultados, en cierta forma, a nivel país lo marcan. Si querés avanzar, Roberto, iba a comentar también, mientras vemos los gráficos, que a sabiendas de que por ahí no todo el mundo tenía tan presente cómo podía mirarse esa competencia, nosotros cuando presentamos la encuesta, presentamos un desagregado de las capacidades de esa competencia en los términos que también había planteado Confedi allá antes del Libro Rojo, ¿no? Cuando hizo su primera presentación de competencias de egreso, de competencias genéricas, ¿no? Por supuesto, de egreso, por el año 2006. Entonces tomamos ese conjunto de capacidades que desagregaban las competencias para quien no tuviera presente qué aspectos mirar para el abordaje de cada competencia. En alguna medida esas capacidades actuaban como un checklist, directriz,
respecto de qué mirar, como dice Sandra, a la hora de pensar qué trabajo hacemos en pro del desarrollo y la evaluación de esa competencia en la carrera, ¿no? Después nosotros, como vamos a comentar brevemente también en las definiciones, tomamos para hacer algún análisis, algún promedio de las respuestas, de un valor promedio de respuesta. Y bueno, hay carreras que por ahí tiran más abajo, ¿no?, que otras, pero creo que lo interesante es ver que estas respuestas por ahí, al menos en mi inconsciente, no sé cómo opinarán ustedes, tienen como que han sido respondidas con mucha pies sobre la tierra, ¿no? Ahora estamos mirando las que son del área más social, políticas sociales y actitudinales. Si querés avanzar, Roberto. Estas, las 8 la 8 y la 9, aprender de forma continua y autónoma. En general, creo que, bueno, nosotros cuando hablábamos, antes de ver los resultados, ¿no?, pensábamos, o yo también en lo personal, creo que este es un aspecto que solemos destacar de nuestros egresados, ¿no? Y bueno, ahí se ve en el radar lo alto que resultó la competencia 8. Y luego la 10, que el tema de la 10, para quien no lo recuerda, es la competencia que tiene que ver con el espíritu emprendedor. Mucho se está haciendo hace años en la Argentina, acá he visto al ingeniero Braidot, por tratar de desarrollar en nuestros alumnos el trabajo innovador, el emprendedorismo, ¿no? Pero según reportan los propios gestores, parece que también queda bastante por hacer. Si es que uno aspira a un valor 4 o 5 alto, tendremos que ver, ¿no?, cuál sería nuestra meta. También que dependerá de nuestro proyecto de carrera, eso ya es algo que queda para cada institución en particular, ¿no? Porque, bueno, después ya se verán los estándares y demás, así que en eso no quiero intervenir. Acá un comentario interesante, y a partir del conocimiento de muchas facultades de ingeniería, puedo decir que me consta que todas trabajamos alguna actividad que desarrolle el espíritu emprendedor. De hecho, la participación, por ejemplo, de Argentina en el rally es notable en comparación a otros países. Sin embargo, acá la consigna era actividades que desarrollen en forma sistemática y obligatoria dentro de sus planificaciones de carrera. Significa o no hay esas actividades en forma sistemática y obligatoria, o no están formalmente plasmadas en las planificaciones o incorporadas o consideradas dentro de las planificaciones. Entonces, tal vez este gráfico mejoraría con el solo hecho de formalizar algunas actividades que de facto ocurren y que de facto se llevan adelante. Sin embargo, hoy no caen dentro de la consigna de sistemáticas obligatorias desarrolladas y evaluadas, ¿no? Ese tema es importante porque creo que ahí hay una puntita del ovillo para desarrollar cada uno en nuestras facultades cuando nos encontramos con estos gráficos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, acá un poquito, esto ya se vio, nosotros habíamos hecho algún ensayo de conclusiones, algunas ya se ven en lo que acabamos de mostrar. En general, globalmente, ¿no?, hablando de esto, en las 10 competencias podemos ver que la mediana varía generalmente entre 3 y 4, la mediana 3, o sea, el nivel más bajo podemos ver en la competencia C3, C5, C7 y C10, y mirando la totalidad de las 10 competencias, la C10 es la que termina resultando con el valor menor. Roberto, si querés avanzar. Luego, mirando cada uno de los grupos, ¿no?, por un lado las tecnológicas y por otro lado las sociales, políticas y actitudinales, vemos que la competencia 5 es quizás la que menor valor tiene de ese grupo,
mientras que hay otras competencias de ese grupo que tienen un alto valor de respuesta. En este caso nosotros, cuando les hablaba de esta idea de hacer un análisis global, yo decía, bueno, el 70%, fíjense acá, de las terminales, más del 70%, respondieron un valor de mediana mayor a 3 para la C2 y para la C4. Y para la C1 también un valor reportado entre 4 y 5 por el 68% de las terminales, ¿no? Las competencias tecnológicas tuvieron un valor reportado alto, sobre todo estas que estamos señalando acá, la C1, la C2 y la C4. Respecto de las sociales, políticas y actitudinales, bueno, otra vez ahí decimos sobre el final de esta filmina que la que no ha superado el valor intermedio en mayor porcentaje es la C10, las que han reportado un valor más alto es la C9, se veía claramente en el radar, y luego la C8, y luego C6, ¿no? Después, esto no significa que algunas de las personas que aquí están hayan respondido fuera de esta lógica de valor, ¿no? Por supuesto, esa es una de las cuestiones por las cuales compartimos estos datos, como dijo Roberto al principio, para poder nosotros compararnos en principio con los resultados de nuestra terminal. Y luego mirando las competencias, el primer grupo versus el segundo grupo, también saltaba a la vista que las competencias tecnológicas tienen en general un valor reportado más alto que las competencias sociales, políticas y actitudinales. No voy a leer los porcentajes porque quizás ya no son representativos para este momento, sobre todo que no solamente hay gestores, sino docentes, por ahí esto aburre, pero digamos, en general creo que podemos ver esos resultados claramente en las respuestas conseguidas. Esto se condice, y lo escuchamos a diario, cuando en forma genérica se refiere al ingeniero argentino, se habla de que es un ingeniero competente, sumamente competente en términos de los aspectos tecnológicos, y hoy las empresas reclaman, digamos así, mayor desarrollo de competencias blandas o sociales, políticas y actitudinales, en la terminología de Confedi, como asignatura pendiente de nuestras facultades. Y la verdad es que eso que las empresas manifiestan, que las encuestas en las áreas de recursos humanos y de evaluación evidencian, se condice con esto, que es el trabajo que hacemos en pro de. Significa, hacemos más trabajo en pro de formar, de desarrollar competencias tecnológicas en nuestros egresados, que en pro de desarrollar competencias sociales, políticas y actitudinales. Y claramente la demanda, el mercado, eso lo detecta y correlaciona. Dice, son muy buenos en lo técnico, les falta desarrollo en la parte de competencias blandas. Quiere decir que es cuestión de trabajar, de mejorar, de incrementar el trabajo en pro del desarrollo de las competencias sociales, políticas y actitudinales, porque está visto que hay cierta capacidad de éxito o cierta efectividad potencial fuerte en las facultades de ingeniería. El tema es incorporar esto al trabajo sistemático, ¿no? Bueno, por supuesto que a futuro puede haber muchas cosas, seguramente las habrá. Nosotros tomamos esto como una línea de base para lo que serán los estándares de segunda generación, o sea, basándonos, mirando bien el libro rojo en base no solo a las competencias, sino a las terminales definidas. Y bueno, como dice Roberto, por supuesto, si en las áreas que se detecta algún tipo de debilidad o no el desarrollo esperado o querido, esperamos que pueda contribuir entonces al haber detectado o haber reportado, ¿no?, los propios gestores ese número, ese valor de trabajo, bueno, poder diseñar estrategias de capacitación en ese sentido
las unidades académicas, las redes, con FEDI, y quizás cuando los estándares ya estén vigentes y todos tengamos la obligación de dar cuenta del desarrollo de las competencias de estas 10, y por supuesto también las específicas, pero este estudio refiere únicamente a las genéricas, quizás estos resultados y ojalá sean distintos en aquellas áreas donde por ahí se notó que había algún déficit. Luego también nosotros, si querés avanzar, no sé Roberto si querés decir acá algo más en esta. No. Bueno, y después nos preguntamos cómo nos puede servir esto que estamos mostrando, también a sabiendas de que iba a haber docentes hoy, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, son propuestas para conversar, para debatir, para trabajar al interior de nuestras instituciones. Por ahí, en principio, quienes respondieron la encuesta podrían cotejar cómo están respecto del radar que nosotros presentamos. Después decíamos, por ahí, a veces, Roberto lo dijo hace un rato, todos los que transitamos las facultades de ingeniería hace mucho tiempo, como docentes, como gestores después, también a veces lo que ocurre es que las tareas no se sistematizan o no se ponen, a veces no se ponen directamente en valor, porque el docente hace algunas acciones porque las hace, ¿no? A veces hasta intuitivamente, porque reconoce esa necesidad, y a veces no lo puede plasmar en una planificación, en una actividad formal, el esquema que cada uno tenga para presentar las actividades de su cátedra. Así que quizás los gestores estaría bueno que comiencen a recoger evidencia, sobre todo incluyendo todo esto que se hizo en el 2020, que es muy rico. Hemos trabajado en algunos talleres, seguramente acá hay personas que han participado de esos talleres, y ha habido experiencias muy, muy innovadoras en las cuales se ha obligado a trabajar a los alumnos en esta idea de un aprendizaje mucho más activo, y como docentes también, ¿no? A veces había gente que no estaba tan involucrada en esto de hacer algo más ida y vuelta con los estudiantes, y ha habido experiencias muy novedosas y exitosas, también para mejorar, por supuesto, como todo lo nuevo que uno encara, para revisar. Entonces quizás empezar a sistematizar la forma de recoger evidencias de lo que ocurre en las aulas, que quizás hasta puede implicar que los docentes también tengamos que dar cuenta de lo que hacemos en las aulas de una manera formal. Y decimos esto porque cuando vengan las acreditaciones no nos va a alcanzar con declamar que nosotros formamos en nuestros graduados la competencia 1 en un grado 5, la grado 2 en un grado 4, sino que vamos a tener que escribir esto y dar cuenta de que lo hacemos como hacíamos con los estándares anteriores, que eran por ahí meramente cuantitativos, ¿no? O más cuantitativos que estos, que son mucho más cualitativos. Bueno, ya dije un poco lo que está, perdón. En este punto un comentario importante, ratificando esto que plantea Sandra. Yo siempre digo que el profesor que más contribuyó a desarrollar en mí la competencia de trabajo en equipo no lo tenía escrito en su programa. Y no sé si lo hacía explícitamente, intuitivamente o hasta inconscientemente. Pero lo cierto es que lo hacía, era muy efectivo y era reconocido por sus estudiantes por esa fortaleza. Me parece que ahora que estamos ya entrando en la época pre-acreditaciones, llevar adelante este ejercicio dentro de nuestras instituciones, de tomar el radar a nivel nacional como referencia, confeccionar nuestro radar honestamente, críticamente, con evidencia sobre la mesa, cotejarlo, recoger esas evidencias, formalizar aquellas que no están blanqueadas o explícitas en nuestras planificaciones,
volcarlas a las planificaciones y luego revisar intrainstitución las respuestas a la luz de estas nuevas evidencias y actualizar nuestro propio radar, nos parece un ejercicio fundamental de mejora continua, sistemática, y nos parece que son elementos, indicadores y herramientas que tenemos que incorporar a nuestras rutinas como gestores, como directores de carrera. Así que en alguna medida creemos que el aporte que los resultados de este estudio, de este proyecto de investigación, hacen a las facultades tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con brindar una cierta metodología, brindar una referencia a nivel nacional, brindar recomendaciones en términos de su instrumentación y que sirva de elemento de mejora continua. En ese sentido, Sandra, te dejo. Sí, quería comentar justamente, bueno, ahí estaba, mientras Roberto hablaba, estaba leyendo el chat, y bueno, en principio, en nombre mío y de Roberto, agradecerle por los comentarios que están dejando. Quería rescatar, Daniel Morano hizo un comentario y bueno, compartimos desde ya, habíamos puesto acá algo de lo que está diciendo Daniel, que muchas veces en las competencias blandas no se suele dejar registro porque uno como que evalúa, voy a poner un caso típico, ¿no? El trabajo en equipo, pero estamos enseñando a nuestros estudiantes los roles de un trabajo en equipo, las actividades para trabajar en equipo. Y si lo hacemos, lo estamos escribiendo en algún lado, les decimos a ellos que los estamos evaluando en función de tal rol o tal otro rol. Bueno, acá hay mucha gente que ya está trabajando este tema, pero por ahí otros no lo han hecho, y creo que lo que aporta Daniel, bueno, leo un montón de chats que van llegando, algunos preguntan por los resultados, eso después lo voy a dejar que lo responda alguien de Confedi, y nosotros habíamos propuesto acá como el final de la propuesta, justamente, sistematizar, pusimos esto, por eso terminamos con signos de pregunta, ¿no? Sistematizar el diálogo con las cátedras en pos de armar, revisar, ajustar esta matriz de tributación, por ahí si alguien no sabe lo que significa, es esta idea de cruzar las competencias que queremos desarrollar en nuestros graduados, tanto genéricas y específicas, con los espacios curriculares, acá no necesariamente obligatorios, podrían ser también el plan de espacios curriculares, lo que se le ofrece al alumno como un menú optativo y ver qué se está formando en cada una, porque muchas veces no está escrito esto, ¿no? Y ahora tenemos obligación de empezar a escribirlo. Para poder revisar, armar o ajustar, pusimos los verbos que podrían surgir, podrían ser otros. Por supuesto que cada uno tiene también que escribir, que registrar, entonces sería el punto siguiente, o sea, como que estos dos ítems están entre sí entrelazados, ¿no? Las evidencias de las actividades de enseñanza, práctica y evaluación de competencias a la que cada uno de nuestros espacios tributa. Y después, signos de pregunta, porque acá ya han surgido varios, que demanda para mí, la palabra central es diálogo, ¿no? Es muy difícil que las cátedras por ahí que hacen actividades muy interesantes las sistematicen, si a veces no saben cómo sistematizarlas o cómo registrarlas, y a veces los gestores no tienen ese diálogo. Otras veces esto simplemente puede generar que hay actividades que no se están haciendo, competencias que no se están desarrollando, o cátedras que no están contribuyendo a ninguna de las competencias o capacidades que queremos desarrollar. Por ahí, Roberto, si me permitís un segundito más, creo que, no sé si estamos pasados, puede ser algo más, en base a lo que leí en el chat, más de una persona puso que sería, creo que, no sé, no recuerdo quién ahora, pero 2 personas por lo menos hablaban de los graduados. Roberto comentó que hace bastantes años ya nosotros hicimos un trabajo indagando en la percepción de los graduados recientes, el grado de desarrollo de las competencias, mucho antes del libro rojo, ¿no? Y bueno, es interesante ver que graduados recientes, porque si no por ahí ya están muy sesgados por sus aprendizajes post-universidad, y la verdad que es muy interesante ver cuán alineados están los graduados. Una persona comentó que hizo un estudio de una tesis
haciendo un estudio indagando en los graduados, y realmente uno puede observar, o pudimos observar en aquel momento, cuán alineados resultan estar con estos resultados que uno crudamente, creo, ¿no? sin querer autoengañarse, tiene que presentar. En algún momento también habíamos pensado que sería interesante hablar con los empleadores de nuestros graduados para ver si su mirada está alineada con la nuestra, ¿no? Así que, bueno, de mi parte, nada más que agradecer. No sé si Roberto querés aportar algo acá. Hay muchísimas preguntas y comentarios, así que no sé si alguien va a leer preguntas, pero algunos agradecimientos y comentarios. Sí. Agradecer a la Comisión de Enseñanza de Confedi, que bueno, una vez más confió en el trabajo que hicimos, nos dio su auspicio antes de saber lo que realmente íbamos a hacer, o sea, realmente confió en nosotros. Después colaboró para distribuir la encuesta, a Roberto Sotomayor, que es el secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, que nos ayudó y desarrolló este formulario web. Y a Mónica Pascual, de India de todo experimento que se nos ocurra. Claro, y a Mónica Pascual, que colaboró muchísimo con nosotros, proponiendo gráficos, la medida, como les decía, estadística, y elaborando estos gráficos. Así que de mi parte, muchísimas gracias, y a todos les agradezco por los comentarios en nombre de los grupos a los que represento, que el Laboratorio MESEC, el Grupo de Competencias en Ingeniería. Así que muchísimas gracias a todos, y Roberto, o no sé... Sí, un par de comentarios para terminar. En primer lugar, destacar que el compromiso de Confedi y sobre todo la coherencia institucional de Confedi, la constancia en este tipo de proyectos. Como les comenté hoy, escribimos las competencias genéricas en el año 2006, las validamos y se puede decir las exportamos a toda Iberoamérica y a América en el año 2013. En el año 2017 las tomamos como insumo para el libro rojo. En el 2018 las incorporamos al libro rojo. Quiere decir que durante más de 12 años, antes de que decidiéramos auto-obligarnos a desarrollar estas competencias, ya las facultades las conocían y las veníamos trabajando en mayor o menor grado, pero siempre desde una actitud voluntaria, vocacional, desde la convicción de que es importante el desarrollo de estas competencias en nuestros egresados. Y ahora que ya forman parte del estándar, Confedi también acompaña este tipo de proyectos, que si bien son iniciativas de un grupo o de una facultad, tienen como objetivo servir, ser útiles a toda la comunidad de facultades de ingeniería de la Argentina. Por eso agradezco, como dijo Sandra, esa confianza de Confedi en nuestro equipo, un equipo que con mucha vocación y mucha pasión aborda estos temas, inclusive en medio de la pandemia, donde también encontramos otras cosas que eran interesantes indagar. Entonces, cuando estábamos en un momento de muchísimo trabajo que suponía la migración, también como grupos éramos conscientes de que estábamos viviendo un fenómeno inédito, histórico a nivel global, y que como grupo de investigación teníamos que investigar para saber qué está pasando con la enseñanza y el aprendizaje en medio de la pandemia, en este proceso dramático y repentino de virtualización, donde tuvimos que salir a tocar sin partitura. Y la verdad que todos estos resultados ganan sentido cuando realmente se retroalimentan dentro de la facultad y nos sirven como instrumentos para nuestra propia mejora. Así que esa es la expectativa con la que hacemos esto y compartimos esto. Este PowerPoint ya quedamos con Mercedes, que ella lo va a enviar por correo electrónico a todos aquellos que se inscribieron en el taller, así que tendrán que esperar 2 o 3 días y les llegará, como para que tengan ahí todos los gráficos. Hay un trabajo publicado en el último número
de la Revista Argentina de Ingeniería, que pueden acceder desde el sitio web de Confedi, y en alguna medida esta ponencia de hoy es un resumen de ese paper, así que pueden leerlo ahí, pueden analizarlo un poco más tranquilo y referirlo, tomarlo como insumo para sus estudios. La verdad que está a plena disposición de todo el mundo. Así que muchas gracias Roberto, a todos. Roberto, perdón. Sí. Acá hay muchas preguntas en el chat, pero muchísimas, estoy leyéndolas, agradecí, pero realmente que tantas, algunas tienen que ver con, no sé si están leyendo Oscar y Néstor, no sé quiénes más en este momento están presentes de Confedi, perdón, pero no llegué a ver lo que la gente está comentando respecto de los resultados, que les gustaría tenerlos. Acá una persona pregunta cómo podrían obtener los estándares que mencionamos. En realidad, si querés comentar, Roberto, algo respecto del libro rojo y los estándares. Sí, no sé, en José realidad, Luis, si querés hacer esto. Perdón. No, un comentario respecto al acuerdo plenario. El último documento formal es el que salió del Q. Ese documento está en manos de la Secretaría de Políticas Universitarias hoy. Nosotros tenemos acceso a la propuesta que se elevó. De hecho, discutimos algunas cosas con el Q en términos de su presentación y redacción. Es muy interesante ver cómo en los 4 tipos de asignaturas, en las ciencias básicas de ingeniería, las tecnologías básicas, las aplicadas y las complementarias, se incorporan también en ese concepto las competencias que deben desarrollarse en cada tipo. Con lo cual, tanto las específicas de cada terminal que hacen a la actividad reservada, las propias del alcance de cada universidad que hacen a la autonomía de la universidad definirlas, y estas que son genéricas y que se presentan como ejes en el caso de las sociedades políticas y actitudinales, ahora están taxativamente planteadas en el estándar. Ese documento es un documento del Q, no podemos nosotros darle difusión, pero bueno, estos son los detalles que puedo anticiparles, y como les digo, está hoy en el escritorio del secretario de Políticas Universitarias para firmar la resolución de estándares de acreditación, ¿no? Así que hasta ahí es donde desde Confedi puedo comentarles, ¿no? Si quieren dejo de compartir, así nos miramos y abrimos algunas preguntas que podamos enviar. Nada garantiza que tengamos las respuestas. Como dijimos, es simplemente un proyecto de investigación que produce resultados, produce conocimiento para que explotemos cada uno como quiera, como pueda. Y me parece que ahí empieza el desafío, y celebro que haya habido tanto interés, no solo por directores de carrera, sino también por docentes, porque somos los docentes los que tenemos que hacer que esto pase en el aula, que esto entre al aula, sea físico o virtual, si queremos efectivamente tener ingenieros competentes en este sentido, ¿no? Está Oscar también, así que no sé si Oscar, en nombre de Confedi, querés hacer algún comentario o reflexión. Si no, sí, deberíamos ordenarnos muy bien para las preguntas, ¿no? Sí, estoy leyendo, por supuesto, estoy leyendo el chat, sigo atento el desarrollo del tema, Roberto, y por supuesto hay que dejar abierto la opinión. Este año nos va a encontrar con estos talleres que les comenté antes. Estoy en comunicación con las autoridades de la SPU y de la CONIAU. Empezamos con el tema de formación profesional dentro de las carreras, pero van a haber otros. Y seguramente actividades con decanos y después con redes están previstas en todos los meses a lo largo del año. Por supuesto, gracias. Bueno, acabo de leer que Alejandro Muhammad quiere hacer una pregunta. No sé, seguramente estoy violando
el orden, pero es la que me acaba de aparecer en el chat. También Sí, Beatriz Gallo está anotada. no, Así que, gracias, si quieren, Roberto. comenzamos por Alejandro. Lo único que les voy a pedir es que seamos muy concisos y concretos, porque es la medida que nos permitirá que haya mayor participación. Sí, Hola, gracias. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Gracias. Primero, me sumo a las felicitaciones, pues la verdad que es muy buen trabajo. Yo lo puse en el chat, el comentario que quería hacer, pero lo quiero hacer así público. Sería bueno que desde Confedi se puedan ir armando talleres para trabajar sobre cada una de las competencias. Hay competencias que hemos visto que son muy, muy sencillas y que todas las venimos trabajando. Resolver problemas de ingeniería lo venimos haciendo todos. Pero es curioso que las competencias como emprendedorismo, innovación, son las que tienen menor grado de adherencia, o sea, que se están trabajando menos. Entonces sería bueno sobre unas competencias que son más difíciles de entender, es decir, qué significa desarrollar esa competencia y qué es lo que esperamos. Porque si yo hablo de emprendedorismo, yo puedo decir, pongo un taller de emprendedorismo en mi carrera y estoy cumpliendo con la competencia. Pero ¿qué se espera de espíritu emprendedor? Que hayan proyectos, que hayan nuevas empresas, que haya innovación, o que simplemente los alumnos tengan algún grado de iniciativa emprendedora a través de la carrera. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que sería bueno que se pueda trabajando desde Confedi, porque a la hora de las evaluaciones, cuando empecemos con la nueva, digamos, unos procesos de acreditación, pueden haber discrepancias acerca de cómo se está cumpliendo en cada carrera alguna de estas competencias y puede llegar a tener algún conflicto. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Bueno, tomamos en nombre de Confedi la iniciativa, pero ahí déjame que te haga un comentario. Tengo una buena y una mala noticia, como dice el cuento. La buena noticia es que en los nuevos estándares, y todos los que han leído el libro rojo lo notarán en su espíritu, inclusive, no solo en su letra, dejan de ser estándares absolutos. Significa que es cada facultad la que escribe su proyecto institucional, es la que define el perfil que pretende, y entonces si yo quisiera definir dentro de mi perfil como prioridad número 1 el egresado emprendedor, entonces tendré que poner mayor énfasis en el desarrollo de la competencia 10 que aquel que define como perfil de su egresado un investigador del CONICET, por ejemplo. Entonces, en esa amplia libertad que nos da la autonomía universitaria y que ahora los estándares nos permiten efectivizar, cada uno tendrá que definir primero su proyecto institucional, luego su perfil, y luego tendrá que definir competencias, estrategias, actividades, rúbricas, resultados de aprendizaje o de desarrollo para cada una de ellas, consistente con el perfil que definió. Esto que es muy bueno porque hace efectiva la autonomía nuestra de las universidades, lo que significa como mala noticia es que ya no hay una vara absoluta ni una receta que diga, bueno, todo el mundo tiene que tener 65% de competencia de espíritu emprendedor y se logra con estas actividades. Ahora es un juego de creatividad para cada facultad. Con lo cual, si bien hay estrategias y hay actividades que nos permiten trabajar estas competencias, lo que digo es, no hay una receta, no hay un estándar absoluto, cada uno va a tener que definir su propio perfil y ser consecuente a la hora de las actividades, de las asignaturas y de la evaluación respecto de ese perfil que definió, ¿no? Clarísimo, muchas gracias. Se abre un juego apasionante, pero bueno, complica en alguna medida este tipo de actividades como las que vos referías, Alejandro. Muchas gracias, clarísimo. Beatriz. Buenas tardes. Bueno, obviamente, más allá de las felicitaciones, porque como siempre UFASTA nos tiene acostumbrado a generar muy buenos trabajos y resultados, qué sé yo, que realmente nos sirven de guía muchas veces, ¿cierto? Yo voy a aprovechar que tenemos presente aquí el presidente del Confedi, porque me parece muy interesante que este trabajo, digamos, se dirige también a las competencias específicas de cada terminal.
Así que sería bueno que el Confedi promueva este tipo de acciones, digamos, encargándole o encomendándole a cada una de las redes que avance sobre esto, porque hay una cuestión muy particular y es el hecho de que cuando uno va a pensar la aplicación de las competencias, no tiene que ver solamente desde el punto de vista de las competencias genéricas, sino particularmente desde las competencias específicas. Y allí se nos arma el barullo, si me permiten la expresión, ¿no es cierto? Porque por ahí se pueden asociar dentro del mismo contexto, digamos, y por ahí no es tan fácil. Entonces, yo creo que esta acción de agarrar y decir, bueno, ¿cómo estamos respecto de las competencias específicas dentro de nuestras propias redes? Ayudaría también a organizarnos y a digamos, en una actitud solidaria entre todos para poder salir adelante luego en los procesos de acreditación. Sí, de hecho, por eso esta actividad estaba dirigida originalmente y exclusivamente a directores de carrera y coordinadores de redes, porque nos parece que son las propias redes las que tienen que desagregar las competencias que ellas mismas escribieron en el libro rojo, en un conjunto de competencias que actúe como checklist, y luego hacer un estudio similar a este para las específicas en cada una de las carreras, ¿no? Así que me parece que justamente esa es una de las actividades que nosotros habíamos propuesto, y creo que los coordinadores de redes que están acá se llevan tarea para la casa. No veo si hay algún otro pedido de palabra. No, ya no queda nadie. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pero manos levantadas no. Hay un comentario de Héctor Zanoni que dice: después veremos qué entiende con EAU. La verdad que tiene razón, habrá que ver qué entiende con EAU, pero un punto que es fundamental es que si nosotros mostramos consistencia entre el profesional que queremos formar y lo que hacemos para formarlo, entonces obviamente hay fundamento y hay una coherencia institucional en el proceso formativo. El problema es cuando no mostramos esa coherencia, porque entonces ahí es muy difícil de rebatir y ahí sí damos rienda suelta a la imaginación y a las improntas personales y gustos personales de los pares, y entonces entramos en zona de riesgo. Con lo cual me parece que ese trabajo de definir perfil, proyecto institucional, perfil profesional y subordinar planta docente, actividades y todo a ese perfil es fundamental, ¿no? Claro, perdón, Roberto, que hago un comentario. Por eso en los gráficos yo decía que, bueno, decir que es un grado bajo, 3, o intermedio o alto, en realidad es algo que nosotros tomamos como idea respecto del valor en sí mismo de manera absoluta, pero no relativa respecto de lo que cada carrera dice que quiere formar, ¿no? Entonces quizás ese 3, 350 o el valor que tenga sea un valor acorde a lo que dice que quiere formar, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. No. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, reitero el agradecimiento, quedamos a disposición, esperamos que haya sido útil y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y todo el equipo de Confedi. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Buenas tardes.